Está comenzando Caminar Volando, un podcast que busca que de forma práctica, concisa y efectiva y sin ningún tipo de intermediarios puedas corroborar la existencia de Dios y conectar con Él de una vez y para siempre. Ya comienza Caminar Volando. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar del otro lado en un nuevo episodio del podcast Caminar Volando. Hoy vamos a empezar una serie de 9 episodios porque lo que vamos a estar viendo es un momento particular. Hay un momento en la vida de Jesús donde Él se sienta porque había una multitud muy grande y Él básicamente lo que les quiso decir es cómo comportarse para alcanzar la mejor versión de sí mismos y cómo comportarse, cómo vivir para alcanzar la felicidad extrema. Comúnmente se conoce como el Sermón del Monte. Son 3 capítulos que están en el libro de Mateo, en el capítulo 5, 6, 7. Y en ese momento Él se sienta en una barca, se aleja un poco de la orilla del lago porque el agua, tengan en cuenta que en esa época no es como nosotros, con la tecnología casi nula que había, el agua es como que hace que la voz llegase a todo el pueblo, que encima era una multitud muy grande que se había reunido y que se había juntado como para poderlo oír. Y empieza con una serie de lecciones, de palabras, de ejemplos, para esto, para que las personas que lo escuchaban sepan de qué forma pueden ser muy felices y alcanzar la mejor versión de sí mismos, ¿no? En estos 9 capítulos voy a leer mucho porque la idea es leer y sacar un principio para aplicar a nuestras vidas, a veces más. Así que bueno, comenzamos con la primera parte, que la primera parte tiene que ver con lo que serían el feliz. O sea, a ver, yo por eso este capítulo le puse, me voy a fijar bien, la cumbre de la felicidad, porque hay una palabra que seguramente la escucharon que se llama bienaventuranza. Bienaventuranza significa feliz en el original. Y cuando en la antigüedad se ponía 3 veces la misma palabra, es como que era lo máximo que esa palabra que se estaba diciendo permitía. Por ejemplo, cuando se refiere a Dios, se dice que Dios es santo. O sea, a ver, más santo no puede ser. Cuando se dice bienaventuranza, se dice feliz. Es decir, al estar 3 veces más feliz, no se puede ser. Y arranca con las bienaventuranzas y después un montón de temas que va tocando que básicamente, y aparte que era un poco el mensaje que Jesús daba como para plantar cartel y explicar un poco de qué iba todo esto, de Dios viniendo a la tierra para transitar la vida como humano, eventualmente morir y resucitar y que podamos ser libres del pecado, de la oscuridad, de la muerte, podernos reconciliar con Dios, establecer una relación con Dios, tener una eternidad con Dios y crecer en ese proceso. Así que bueno, es como les decía, es muy leído todo esto, la mayoría, pero vamos a ir sacando algo concreto de cada uno de los temas que vamos a ver. Así que arrancamos con lo que arranca las bienaventuranzas. Lo primero que plantea es bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Acá lo que plantea básicamente es que bienaventurados los pobres de espíritu. ¿A qué se refiere con pobres de espíritu? No se refiere obviamente a un pobre de pobreza, significa a aquel que entiende que tiene una necesidad de Dios, por una cuestión obvia. Porque si una persona no identifica en sí misma que tiene una necesidad de Dios, no va a buscar a Dios, sino va a buscar relacionarse con Él. Por ende, bienaventurados, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, para acceder al reino de los cielos tienes que reconocer tu necesidad de Dios. Por eso, pobres de espíritu. O sea, yo tengo mi espíritu, pero necesito más, por eso me considero pobre y necesito que Dios venga a enriquecer mi espíritu. Y eso es lo que permite al ser humano pensar en Dios, buscar a Dios, conectar con Dios, para
que de esa forma Dios pueda salvarnos. Ahora bien, una persona que no es pobre de espíritu, o sea, que cree que tiene todo lo que necesita, que no necesita a Dios, obviamente no le va a dar lugar a Dios. Y por eso, para acceder a lo que es el reino de los cielos y ser salvados por Dios, necesitamos reconocer nuestra necesidad de Él. A esto refiere. Después, cuando avanza, más adelante dice, bienaventurados los mansos, porque de ellos poseerán la tierra. Acá lo que habla es de la mansedumbre en términos de docilidad. ¿A qué se refiere? Una persona dócil puede ser enseñada. Una persona soberbia no puede ser enseñada. Entonces, ¿qué es lo que está planteando acá? Que los dóciles van a ser permeables a la guía de Dios, que la gente que es dócil va a darle lugar a Dios para que Dios vaya alcanzando en nosotros todas las áreas de nuestra vida y trabajando en todas las áreas de nuestra vida para limpiarnos, para mejorarnos, para quitar aquello que nos hace mal, poner aquello que nos hace bien. Y de hecho hay un pasaje que no es de este esquema, pero lo dice y lo da a entender muy claramente, que dice, otro pasaje obviamente de la Biblia, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seas como caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Por qué estamos hablando de que bienaventurados los mansos, los que son mansos, los que, como un caballo manso, los que son dóciles? Porque esos van a poder ser enseñados por Dios. De hecho dice, yo te voy a dar a entender y te voy a enseñar el camino en que tendrás que andar, pero no seas como el caballo, como el mulo, que son tercos o que son voraces en un punto, que a veces, antes de ser mansos, le tienen que sujetar y poner algo como para que puedan aprender y entender lo que tienen que hacer. Por eso dice, bienaventurados los mansos y humildes, porque ellos poseerán la tierra. O sea, básicamente lo que está aprendiendo es eso, la docilidad y la humildad dan lugar a que Dios trabaje con uno. Por eso hay gente que conoce a Dios y pasan años y años y años y sigue exactamente igual, porque si uno conoce a Dios, conecta con Dios, pero no le da lugar a Dios, uno se salva, pero no evoluciona ni crece en la tierra, que es la idea de morir el día que muramos, porque todos en un punto vamos a morir, al cuerpo, con la mejor versión de nosotros posibles y siendo las mejores personas posibles. Otro punto, cuando después avanza, dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Acá lo que plantea es muy simple. Todos aquellos que sufran, que lloren, que busquen a Dios para que Dios los ayude, que Dios los consuele, que Dios enjuague sus lágrimas, todos los que le den lugar a Dios, en su tristeza, en su angustia, en su depresión, todos los que busquen a Dios van a recibir de Dios lo que están buscando. Por eso dice, bienaventurados los que lloran, los que sufren, porque esos van a recibir consolación. Después sigue, obviamente, y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿A qué refiere esto? Nosotros vivimos en un mundo sumamente injusto, básicamente porque los seres humanos nos comportamos bien y mal, elegimos lo que está bien y lo que está mal. Y las decisiones de otros seres humanos inciden sobre nuestras vidas. Acá lo que nos dice es que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Yo creo que todos en un punto tenemos hambre y sed de justicia, de infinidad de cosas. Ni hablar si hay una cuestión particular o individual que requiere esto. Dios lo que nos está diciendo es simple, que inexorablemente Dios va a hacer justicia. A muchos la justicia les llegará en el tiempo del juicio, que es después de la muerte. A otros Dios lo va a justiciar acá, mientras viven. Siempre que le pidamos justicia a Dios, Dios nos va a responder. ¿Vos querés justicia? Pedísela. A veces no obtenés justicia porque no se la pedís a Dios. Les digo porque es un tema que a mí me involucra en un punto. Yo, si quiero en algún acto de injusticia recibir justicia, se la tengo que pedir y buscar en Dios.
y Dios va a responder. Después sigue y dice lo siguiente: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dios siempre busca un paralelismo. Te dice que trates a los otros como vos querés ser tratados. Y te dice lo siguiente: si vos sos misericordioso, si vos aparte de vos mismo pensás en el otro, le das lugar al otro, y entendés y te pones a pensar en su situación y sos misericordioso y podés empatizar, ponerte en los zapatos del otro, pero a la vez de eso sentirte movilizado. Si vos sos compasivo, si vos sos misericordioso con los otros, si vos estás dispuesto a perdonar al otro, Dios igualmente va a actuar con vos. De hecho, en el Padre Nuestro, que está entre pasajes, que viene más adelante, dice: perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, nosotros queremos que Dios nos perdone, perdonemos a los que nosotros tenemos que perdonar. Entonces acá lo que plantea es: felices, felices, felices los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos van a también recibir misericordia de parte de Dios. Y luego sigue, dice: bienaventurados los que tienen puro su corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y a qué refiere con esto de un puro corazón, porque ellos verán a Dios? Básicamente te dice que si vos querés ver a Dios, tenés que tener un corazón puro. Y orgánicamente no tenemos un corazón puro, salvo que entendamos que Jesús es Dios, que vino a la tierra, que murió por nosotros y que resucitó, y que en el diario de nuestras vidas nosotros le vayamos pidiéndole perdón a Dios cuando reconocemos y vemos que hicimos algo, que nos comportamos mal, cuando decimos una mentira, cuando sentimos envidia, o sea lo que sea. Si nosotros lo identificamos, tenemos que pedirle perdón a Dios para que Dios nos perdone. Y cuando Dios nos perdona, no solo nos perdona, sino que limpia y extrae eso de nuestra alma. Y eso es lo que nos permite, más allá de la muerte del cuerpo, poder ver a Dios. Y sigue: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Acá dice que básicamente lo que está aprendiendo es que serán hijos de Dios. O sea, una característica de los hijos de Dios es que buscan la paz. Y obviamente no la beligerancia por autonomacia. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Que tenemos que ser agentes para ser felices, 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 agentes que busquen la paz entre las personas, la paz en cualquier situación conflictiva, que siempre que podamos y veamos una situación de paz, primero que no la fomentemos desde nosotros mismos. Y si vemos que está ocurriendo y tenemos alguna forma de actuar, porque a veces no tenemos forma de actuar, pero que lo hagamos, que seamos pacificadores, que busquemos todo el tiempo la paz en las relaciones, en los conflictos, y que naturalmente desde nosotros mismos evitemos generar conflictos y busquemos la pacificación de los hechos en las relaciones que tenemos nosotros con otros, lo cual a veces es difícil, pero busquémoslo, trabajémoslo, que Dios nos va a ayudar. Por eso dice: bienaventurados, felices, 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 pacificadores. Y en los dos últimos puntos dicen lo siguiente: bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, lo que dice es que los que sufren y son perseguidos por actuar bien y por hacer los correctos, por ser justos, estos es el reino de los cielos. Lo que plantea es que cuando vos haces las cosas bien, cuando vos buscás ser justo, cuando vos buscás actuar con justicia, que tengas claro una cosa: en esa justicia que vos estás buscando, en ese bien que vos estás actuando, probablemente surja una reacción contraria. Por eso, si ustedes se fijan en el mundo contemporáneo, lo torcido, lo que está mal, fluye. Pero lo bueno, el que hace las cosas bien,
es perseguido, a ver, hoy hacer las cosas bien, hay un capítulo hace poco que dice que cuesta más que hacer las cosas mal, pero no solo nos cuesta a nosotros, sino que el exterior, el mundo que nos rodea, reacciona contrariamente a nosotros cuando hacemos el bien. Por eso también tiene que ver un poco los contextos en los que nos movemos, pero a veces no tenemos control de los contextos donde nos movemos, no los podemos elegir nosotros. Y por eso ser justos y hacer las cosas bien puede implicar muchas veces persecución, acoso. Y Dios nos dice que en el caso de que esto ocurra, de que estemos tranquilos, porque actuar bien y hacer las cosas bien y actuar con justicia es un ejemplo de hacer lo mismo que Dios hace. Porque cuando decimos cristiano, ¿qué es un cristiano? Un pequeño Cristo. ¿Y a qué apunta esto? A que cuando nos vean a nosotros, con todos los defectos que tenemos, puedan ver a Dios. Entonces, ¿qué significa? Que trabajemos en nosotros para cada vez ser mejores personas, para cada vez ser mejores seres, cada vez ser más buenos, para que cada vez actuemos con justicia y que si en algún momento hay costos que pagar, sepamos que los vamos a pagar y que estamos respaldados por Dios y vamos a estar sostenidos por Dios aún en ese momento. Cuando termina las bienaventuranzas, que es lo último que voy a leer y ya termina con el sumum, o sea, a ver, ¿qué tiene que haber en tu vida para que seas feliz, 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 feliz al extremo, para que alcances la cumbre de la felicidad? Y te dice, lo que voy a leer es cómo vos te podés dar cuenta de vos mismo que realmente tuviste una vida que realmente impactó al mundo, que realmente trascendió, que realmente ejerció un impacto. Porque cuando uno hace las cosas muy bien, con la ayuda de Dios, realmente genera un impacto, genera resistencia y genera persecución. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Toda la gente en la historia que impactó el mundo por hacer las cosas bien, en serio, y siendo parte del reino de Dios, los profetas en la época anterior a Jesucristo, los apóstoles en la época posterior a la muerte de Jesucristo, Jesucristo mismo. Cuando una persona hace las cosas bien, si en algún punto empezás a impactar la sociedad, sabé que te van a odiar, que te van a detestar, que van a decir mentiras de vos. Muy poca gente llega a ese nivel, donde vos, de tan bien que haces las cosas, surja y que generás una molestia tan grande. Los 12 apóstoles murieron, fueron muertos por acción de otros por presentar y proclamar el Evangelio de Jesucristo y vivirlo. Jesús mismo, el que creó un antes y un después de él en la historia, claramente fue muerto. Los profetas, muchos fueron perseguidos, algunos muchísimos, y todas las personas a lo largo de la historia que movieron. Este hombre hace poco, yo estoy grabando esto en finales de octubre del 2025, hace poco un hombre llamado Kirk en Estados Unidos, que era un defensor de los principios del cristianismo, más allá de que algunas cosas uno puede estar de acuerdo y otras no. El tipo planteaba algo que molestaba, y entiendo yo que por eso lo mataron. Por eso, cuando uno puede darse cuenta que la vida de uno impactó, cuando te empiecen a perseguir, cuando te empiecen a molestar, cuando necesiten inventar mentiras
respecto de vos, porque eso dice que tu impacto está siendo realmente trascendental en la vida de los otros. Con esto terminamos este episodio. Continuamos en el próximo capítulo y gracias por estar del otro lado. Un saludo a todos.